Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de seguimiento de mercado. En concreto, ya que es viernes tarde, vámonos a finalización de la semana. Hoy es viernes 11 de julio. Recordad que estos webinars están ofrecidos por FX for a Living y markets.com. Muy bien, bueno, hoy la gran sorpresa, porque no ha habido muchas más, es el dato de empleo en Canadá, que la verdad ha salido pues bastante patético. Vamos a verlo en el reporte. Recuerda que para ver los datos macro nos podemos ir o a Forex Factory o a la misma página web de markets.com, ¿vale? Donde también vamos a tener la posibilidad de ver los datos macro. Bien, por lo tanto, ya sea en el calendario de Forex Factory o en el de markets.com, vamos a poder ver, repito, estos datos macro, que en concreto hoy, viernes, de máxima importancia, pues solamente teníamos el dato de empleo en Canadá. Más es de los fuertes, los datos de empleo en Canadá, como habéis visto en el gráfico. Ahora vamos a verlo con mayor definición. Son de los grandes, los que mueven. Al igual que el dato de empleo en los Estados Unidos, el dato de Canadá es uno, además de los buenos, porque cuando se mueve bien, en una sola dirección y vamos, es un buen evento como para hacer trading de news, ¿vale? Fijaos que el forecast era la creación de 20.700 puestos de trabajo y se han destruido 9.000. Por lo tanto, la diferencia es de prácticamente 30.000 puestos de trabajo, ¿vale? Y el desempleo, pues lamentablemente ha subido de ese 7,0 al 7,1. Como vemos, superior a los Estados Unidos, que está ya por el 6,1. Recuerda que veníamos de un 6,3, ¿vale? Bien, bueno, este mal dato de empleo ha provocado pues que el dólar canadiense se haya devaluado y por lo tanto en su cruce contra el dólar estadounidense CAD pues se haya revalorizado. Y fijaros por dónde... Un segundito, ahora no puedo mover el ratón desde el otro Mac. Ay, vale, bueno, pues me estoy desde aquí. Bien, en concreto fijaros cómo en un momento dado ha roto zona de resistencia de 3 días y el movimiento pues ha sido fuerte, ¿eh? Fijaros que de 60 pips teníamos hasta el máximo semanal y finalmente en todo lo que llevamos de onda pues llevamos ya 88 pipazos, ¿eh? Lo cual está bastante bien. Muy bien, bueno, un saludo a todos. Estáis comentando Juan desde Argentina, Jorge Gil, efectivamente eso estábamos comentando ahora, el dólar canadiense, José Javier, Sebastián desde Chile, fantástico, muy bien, y desde todas partes de España. Fantástico. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a hacer un poquito de zoom a este gráfico y vamos a ver cómo se ha comportado la salida. Fijaros justo a y media, ¿vale? 12:30 tenemos aquí, que son las 2:30 en Madrid. Pues el spike inicial ha sido de 24 pips, que no es mucho, pero fijaos que luego el tono de toda la sesión se ha mantenido bien. Esto es lo que os decía antes de lo bueno que es hacer trading con el dólar estadounidense, ¿vale? Es un cruce con el dólar canadiense, perdón. Es un dato de empleo que normalmente cuando sale bien va bien en una sola dirección, sin marear mucho la perdiz, sin hacer muchos efectos de noria y es uno de los mejores datos macro para hacer trading en las noticias, ¿vale? Y esta vez pues no nos ha defraudado y bueno, pues ha ido bien y con máximos crecientes en una serie muy buena. Ahora sí que es cierto que está en esa zona del 71, 72, ¿vale? Parándose y con divergencias, ya empezando a darnos una formación un poco más de techo, ¿vale? Leonardo Gutiérrez desde Venezuela, fantástico, un abrazo también. Bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso a cómo están el resto de los pares. Euro dólar, que bueno,
no se ha movido mucho en gráficos de 60 minutos, aunque hoy, esta mañana, hemos tenido un intento de llegar a la zona del 36.50, pero no ha sido así, ¿vale? Y se ha vuelto a dar la vuelta. Resultado, bueno, pues poco rango diario, 31 pips, esto no es nada, es muy difícil ganar dinero cuando el par solo se está moviendo 31 pips. A vigilar zonas de soporte que están bien establecidas, como son este 35.80 y 35.60, ¿vale? Son estas zonas de suelo que nos están marcando un poco la base pues, de los últimos 15 días. A ver, mientras este swing de aquí, que es el 38, no, perdón, el 35.90, ¿vale? Aguante bien, podemos decir que igual todavía en gráficos de 60 minutos podríamos aguantar, no una tendencia alcista, por supuesto, pero no el inicio todavía de una nueva tendencia bajista. Como veis, ha sido un intento de nuevo de tener una tendencia alcista durante esta semana, pero finalmente infructuosa, y veremos si aguanta este nivel, el 35.90, pues para decirnos que esto está en rango o que incluso podríamos empezar a tener nuevos mínimos. Y si lo miramos en gráficos de H4, pues cuidadito, porque ya la rotura de este nivel, el 35.70, ¿vale? Nos podría dar ya una tendencia bajista en H4, ¿vale? De momento está teniendo bastantes dificultades en llegar a la zona del 36 y sobre todo la del 37, con lo cual el euro dólar está mostrando más debilidad de la que yo esperaba, sobre todo a lo largo de esta última semana, estos últimos 10 días, ¿vale? Desde la última reunión del Banco Central Europeo de hace 2 jueves. Así que cuidadín porque se está empezando además a formar una figura técnica un poco como de vuelta. Fijaros una especie de hombro, cabeza, hombro que tenemos aquí. Sí que es cierto que un hombro, cabeza, hombro es muchísimo más potente cuando viene de una muy buena tendencia establecida, en este caso alcista, y no la tenemos, ¿vale? Solamente tenemos un movimiento un poquito plano aquí. Y cuando de verdad funcionan bien los hombros, cabezas, hombros es cuando han venido de una tendencia fuerte, como hubiera sido esta, ¿vale? Y que nos podría marcar una nueva caída, ¿vale? Por lo tanto, ahora lo que estamos es una especie como de rango después de haber tocado suelo en este 1.35 y tanto el 1.35 como el 35.70 son zonas de referencia para poder ver si esto finalmente es bajista, ¿vale? Mientras tanto, lamentablemente de alcista nada, ni en H4 ni en H1, ¿vale? Gráficos diarios, seguimos con la tendencia bajista después de haber testeado este 1.40, rotura del ET y máximos decrecientes, mínimos decrecientes. En gráfico semanal todavía estamos en tendencia alcista, cuidado, ¿vale? En semanal todavía estamos en alcista, seguimos con máximos crecientes y mínimos crecientes y más o menos es el mismo nivel que en H1, la rotura del 35.70, bueno, aquí es un poquito más bajo, tenemos aquí otro swing que nos filtra, ¿vale? Tenemos varios swings que nos filtraría la rotura y empezar a considerar que una tendencia es bajista, pero bueno, el mismo nivel que hemos visto en H1 también nos puede servir un poco de referencia. En cuanto a la libra esterlina dólar, fijaros, recordáis que estuvimos comentando cómo las minutas podían darnos al día siguiente una formación de U, que lo estuve comentando en el webinar, así fue, de hecho me lo comentasteis también en los comentarios de YouTube, ¿vale? Así fue, como me dijisteis, ha salido al final tal y como dijisteis que iba a salir. Bueno, es una de las posibilidades que teníamos, ¿vale? Pero fijaros que la U, que estábamos comentando cómo se ha creado exacta, ¿vale? En el anterior webinar estuvimos vigilando esta U también, estaba a puntito de cerrarse y fijaros cómo a las 3 sesiones, a las 3 horas, se terminó de cerrar prácticamente al 100% la U, ¿vale? Por
Por tanto, estamos viendo una formación de rango. Vamos a irnos a gráficos más grandes para verlo mejor. Donde en la libra esterlina dólar, en gráficos diarios, estábamos todo el tiempo por encima del 1,70, ¿vale? Pues ha estado prácticamente imantado en el 1,70 durante bastante tiempo. Y ahora seguimos bien con máximos crecientes y mínimos crecientes. En gráficos diarios todavía no estamos teniendo ninguna divergencia, con lo cual, en principio, la tendencia está bien establecida y llevamos con ella pues desde hace muchísimo tiempo. Vamos a que nos marque bien la tendencia que tenemos aquí desde julio del 2013, justo cuando a partir del verano pasado empezamos a tener muy buenos datos macro de UK, de Inglaterra, ¿vale? Eso es acompañado en una subida constante, una revalorización de esta libra esterlina dólar, no así del FTSE, ¿vale? El cual vamos a ver que ha estado durante todo el tiempo de la subida de la libra dólar, el FTSE ha estado en consolidación, en zona de resistencia, eso sí, de máximos, pero en consolidación, ¿vale? Lorenzo comenta, hola David, si las minutas subieron el dólar, ¿por qué cuando lo enfrentas con la libra sube el valor del par? A ver, te explico lo que pasó bueno, para eso nos tenemos que ir a gráficos de 60 de nuevo. Te explico lo que pasó el miércoles. A ver. Te lo explico igual casi mejor en el euro, que se ve con un pelín mejor detalle por este spike de aquí. Vamos a ver. La reunión de la Fed, bueno, las minutas de esa reunión, de esas 8 reuniones que hay al año, ¿vale? Sobre la FOMC, la Reserva Federal de los Estados Unidos, en teoría le dio un carácter hawkish al par, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque se vio que las cosas estaban bien, que había una expectativa de subidas de tipos de interés, como estuvimos viendo con detalle el otro día, que se adelantan un poquito, que en el tanto para el 2015 como para el 2006 adelantábamos un poquito las expectativas de subidas de tipos de interés. En concreto, si mal no recuerdo, para el 2015 la previsión es que para finales del 2015 lleguemos al 1,25 y no al 1% que teníamos esperado, y el 2016, ¿vale? Al 2,5 en vez del 2,25 que teníamos de expectativa, ¿vale? 2016. Sin embargo, porque eso debería haber fortalecido al dólar estadounidense y por lo tanto devaluado el par. Sin embargo, tanto el euro dólar como la libra esterlina dólar luego se recuperaron. Fue por dos cosas. Una, porque en un momento dado, en una tendencia, sobre todo en la libra esterlina dólar, que es claramente alcista, fue aprovechada siempre, tanto por técnicos como por fundamentales, para comprar barato, ¿vale? Es decir, un pullback que te está realizando el dólar estadounidense, ¿vale? Pues se aprovecha en ese pullback de la libra dólar para entrar de nuevo a favor de la tendencia. Y lo segundo es porque vimos que también los bonos a 10 años en Estados Unidos, el 10 years yield, ¿vale? Se había devaluado, con lo cual eso normalmente lo que suele hacer es también devaluar el dólar estadounidense, ¿vale? Estuvimos viendo incluso además y por lo tanto subir los pares euro-dólar y libra-dólar. Estuvimos viendo, si recordáis además, un gráfico en el cual estuvimos viendo la rentabilidad de los últimos 5 o 6 años, tanto de este bono a 10 años en la economía estadounidense, ¿vale? Como el bono español. Y ese pico que realizó, si os acordáis, en la crisis financiera, bueno, no en la crisis financiera, sino en la crisis de deuda, ¿vale? En la Debt Financial Crisis, que tuvimos pues durante todo el año 2012 en lo que es mayo, junio y julio, ¿vale? Bien. Niveles a vigilar en la libra esterlina dólar. Disculpad un segundito solo, por favor, un segundo.
Vigilar en la libra esterlina dólar, pues de nuevo la zona del 1,71, en la cual por debajo tenemos varias zonas de swing, desde el 70 a 90, sobre todo en estas inmediaciones, que nos podrían hacer peligrar caídas, ¿vale? Bien, sabemos que si rompe el 1,71, pues hay un camino, la verdad, bastante directo hasta el 1,70. Por lo tanto, tenemos que vigilar en gran medida. Es una zona de soportes múltiples, hay varias zonas, ¿vale? Pero estamos muy cerquita de ella, ¿vale? Si esta zona del 71, 70-90 se rompe, pues fijaros la pared vertical que tenemos de caída hacia el 1,70, lo cual puede ser bien aprovechado para un cortos e incluso luego, no solo para un cortos, sino para luego volver a intentar un largos en sus inmediaciones. Vamos, yo pienso que todavía tiene bastante recorrido alcista por fundamentales la libra esterlina dólar, por lo tanto, una rotura de estos niveles, ¿vale? Y si nos llega hasta el 1,70, puede ser una buena entrada intradiaria, ¿vale? Para aprovechar el recorrido hasta el 1,70, donde va a descansar sí o sí, y una vez que consolide, volver a iniciar un largos en expectativa de que esto puede llegar no solo al 1,71, sino incluso al 1,7180, que es donde se nos ha quedado, y por supuesto intentar encontrar ya las zonas por encima del 1,72, ¿vale? Sinceramente no sé si la rotura llegaría hasta el 1,70, ¿vale? Tenemos una pared vertical aquí, pero es cierto que aquí tenemos ciertas resistencias que se convertirían en soporte en la zona del 70-30 también, ¿vale? Un poco a mitad de camino. Bien, ahí viene David con sus dibujos, estaréis diciendo alguno, ¿eh? Ahí viene. Bien, bueno, euro-yen que cayó bastante en la sesión de ayer. Pues 100 pips, lo cual, aunque no es mucho, es muchísimo para cómo estamos últimamente, ¿vale? 100 pips, bueno, de hecho, si medimos justo los últimos 100 pips desde la apertura europea, pero si lo medimos desde máximo mínimo del día anterior, bueno, me parece un poquito trampa porque va a coger más de 24 horas, ¿vale? 24 horas tendría que ser justo por aquí, pero bueno, 126 pips, ¿vale? En 30 y pico horas está francamente bien, ¿vale? Cuidado porque hemos tenido roturas de niveles, vamos a verlo en H4 con mayor detalle, testeo y estamos de nuevo por encima de esta zona de soporte que es el 137,70 más o menos, ¿vale? Por lo tanto, desde que tuvimos ayer esa rotura de nivel, vemos que el precio está imantado, pegado en la zona de soporte de los mínimos que tenemos establecidos pues de un montón de días, ¿vale? Vámonos a H1 para ver que estaríamos a punto quizás de tener un nuevo mínimo, con lo cual la serie de máximos decrecientes, mínimos decrecientes, estaría de nuevo bien establecida. ¿Y cuál sería la siguiente parada del ascensor? Pues aquí la tenemos. ¿Vale? 1,3675 aproximadamente. Bien, vámonos, porque aquí estoy en gráficos de 60, vámonos a gráficos diarios para ver mejor esto. Uy, qué calladitos estáis hoy. ¿Cómo se nota que ya es veranito, eh? ¿Dónde está el Euroyen? Aquí ha desaparecido. Venga, vamos. Bien, fijaros, la verdad es que no sé dónde tenía la plantilla del Euroyen de largo plazo, no sé. Ha debido disappear. Bien,
pero yo me refería a esto, ¿vale? Que cuidado, porque primero tenemos este soporte que hemos comentado antes, pero fijaros cómo se cruza prácticamente, si lo trazamos un poquito más hacia el futuro, se junta con la línea de tendencia de directriz principal que nos viene desde septiembre del 2012. ¿Os acordáis? Los Anemovics, todas estas historias, AVE diciendo que iba a devaluar la moneda todo lo posible. Bien, pues cuidado, porque esta tendencia que parecía que nunca iba a terminarse, fijaros, si lo ponemos en gráficos semanales igual se ve con todavía más detalle, y que nos había llevado por encima del pullback de la crisis financiera, máximos de 5 años, pues cuidadito, ¿vale? Porque fijaros cómo en gráficos semanales empezamos a tener divergencia y una posible rotura de LT, superación de swing, ¿vale? Cuidadín, cuidadín. Hace mucho tiempo que no escuchamos nuevas noticias del Banco Central de Japón. Los datos de la economía no están saliendo tan bien como se esperaban. Se ha tenido que subir el impuesto de sociedades en un par de veces, cosa que no ocurría en Japón hace muchísimos años. Ha sido una medida bastante impopular, ¿vale? Y toda esta subida, debido al fenómeno AVE, pues quizás podría finalizar, ¿vale? Toda esta subida que siempre nos está dando durante muchísimas semanas y semanas. Fijaros, aquí estamos en un gráfico semanal, todas las semanas con nuevos máximos, nuevos máximos, nuevos máximos, ¿vale? Ya llevamos pues unos cuantos meses en los cuales no tenemos nuevas noticias. Las reuniones del Banco Central de Japón ya no son lo espectaculares que eran, ¿vale? Con esos anuncios de nueva liquidez, de nueva inyección al sistema. Y bueno, estamos ahora. También, por otro lado, se está aguantando en zona de soporte, ¿vale? Esta anterior resistencia, que ahora se convierte en soporte, la está aguantando ahí bastante bien. Y si definitivamente aguanta tanto la LT como el soporte, pues nos podría llevar de nuevo a zonas más altas, ¿vale? Bien, dólar yen, que empieza a estar por debajo de la media de 200 también, ¿vale? En toda esta consolidación, un poco parecido a la película que hemos visto ahora también del euro yen. La película es un poco parecida. Aquí las LTs están un poco más difíciles incluso. Es que aquí tenemos dos, que depende cómo la dibujes, nada que te equivoques un poco, porque aquí luego tenemos otra, ¿vale? Que esta en realidad es la directriz principal, pero es que a nada que te equivoques un píxel, se te van ahí 100 pips de arriba abajo, ¿vale? Pero bueno, fijaos cómo aguanta 1, 2, 3, 4 apoyos que nos ha marcado esta LT y, pues al igual que el euro yen, está a punto de romperla, ¿vale? La superación de esta base podría darnos también pues una perspectiva bajista en el par, ¿vale? Después de todo el movimiento Abemonix. Divergencia en el nuevo máximo, estamos en gráficos semanales, ¿vale? Y ahí estamos. Por lo tanto, estamos en zona de apoyo, lo cual nos puede originar o un muy buen nuevos largos o la vuelta, por lo menos con un pullback fuerte, de esta tendencia alcista que iba establecida pues desde octubre del 2012, ¿vale? Bien, OSI dólar, ahí andamos un poco lateral,
sin hacer nuevos máximos en esta semana, que sí que hubo la semana pasada, como recordáis. La semana pasada rompimos máximo de un montón de meses, de varios meses, y esta semana pues no ha tenido fuerza el dólar australiano para romper dicho nivel. New Zealand, ahí estamos haciendo nuevos máximos esta semana, ¿vale? Y frenándose justito. Vamos a ver los gráficos semanales para lo mejor, ¿vale? Frenándose en máximos históricos, como estuvimos viendo el otro dólar. Recordáis que estuvimos hablando, además uno de vosotros estuvisteis preguntando en el webinar sobre el New Zealand dólar, ¿vale? Testeando, por lo tanto, esta semana el máximo de 4 años y estamos viendo gráficos semanales y en gráficos diarios de momento la tendencia está bien, ¿vale? Está bien, está establecida, pero bueno, ahí estamos en la formación de techo, ¿vale? Bien, antes hablábamos del dólar australiano. Se me olvidó comentar que, bueno, unos datos importantes de esta semana, vuelvo a los datos australianos, al dólar australiano, perdón, al Aussie dólar, era precisamente el dato de empleo en Australia, ¿vale? Al igual que hemos tenido hoy dato de empleo en Canadá, que ha sido francamente malo, pues en Australia lo tuvimos en la madrugada del jueves y bueno, pues tuvo un poquito más de creación de puestos de trabajo y el desempleo, sin embargo, aumentó ligeramente del 5,9 al 6. Está ahora en un nivel muy similar al de Estados Unidos. No obstante, no influenciado en excesivo en el par. New Zealand dólar, como hemos visto antes, en zona de resistencia. Euro libra, que poquito a poco, el otro día estaba hablando con unos ingleses que estaban todos contentos, ¿vale? Que su cambio cada vez estaba mejor desde prácticamente un montón de meses. Y ahí andamos, ¿vale? La libra esterlina dólar revalorizándose contra el euro. El euro está ahí que entre que se mantiene e incluso se cae. La libra esterlina, pues como sabéis, cada vez mejor, incluso por encima del 1,70. Pues eso está provocando que al final el par euro-libra esté cayendo. Vamos a comprimir bien la carta para ver dónde estamos. Y bueno, pues nos estamos acercando de nuevo a zonas del 2011, donde tuvimos este mínimo en la zona del 77.30, ¿vale? Vamos a dejarlo de nuevo en gráficos diarios. En cuanto a gráficos diarios, seguimos por debajo de la media de 200, ¿vale? El otro día estuvimos hablando además precisamente de esta media en el webinar de soportes y resistencias dinámicos, cuando empezamos a hablar de las medias móviles, ¿vale? Y fijaros lo bien que, perdón, lo bien que aguanta en los pullbacks la media de 200. Ping, ping, ping. Fijaros cómo aguantó aquí, volvió a aguantar aquí, volvió a aguantar aquí, ¿vale? Luego ya la rompió, pero se volvió a quedar pegada en la de 200, volvió a aguantar aquí y en el pullback y en el pullback de nuevo, ¿vale? Aquí también, aquí ya la rompió, aquí la verdad es que se fue bastante, ¿vale? Y luego aquí tuvimos dos pullbacks de nuevo a la 200, ¿vale? La 200, por lo tanto, sobre todo la 200 simple, es una media que es muy seguida por el canal institucional por trading a largo plazo, ¿vale? Y que nos va a servir siempre también de referencia para ver la película, ¿eh? No quiero a nadie que esté metido en gráficos de 1 minuto o de 5 o incluso de 15, sin de vez en cuando, porque no hace falta que vaya todos los días, que vaya a gráficos diarios, semanales, para marcar las zonas de interés mejores, ¿vale? Los soportes y resistencias mejores.
Bien, vámonos a los índices. Dollar Index aguantando, ¿vale? Que veíamos la semana pasada que estaba medio en caída libre. Recordar que después de la reunión también de las minutas, en teoría se devaluó un poquito en la sesión, aunque el spike inicial fue hawkish, debido a que, bueno, se daban unas mejores expectativas de la economía estadounidense y, como he comentado antes, se aumentaba ligeramente, en solo 0,25, pero ligeramente las expectativas de cómo iban a ser los tipos de interés en el 2015 y en el 2016, ¿vale? En 1,25 y en 2,50. El S&P 500, que esta semana no ha conseguido hacer un nuevo máximo, ya era hora, ¿vale? Después de toda esta serie tan espectacular. Estamos en gráficos semanales, cuidado, no diarios, ¿eh? Semanales. Fijaros toda esta serie, pues prácticamente desde octubre del 2011, con máximos crecientes y mínimos crecientes continuos, ¿vale? Todavía es pronto para decir que hay divergencias. En gráficos semanales no ha habido un cruce de MACD con su media. Vamos a verlo en gráficos diarios, ¿vale? En diarios, sin embargo, sí que empieza a haber alguna divergencia. Estos nuevos máximos pues nos están dando divergencia, ¿vale? En el S&P. Cuidado que aparte de la línea de tendencia de directriz principal que la lleva respetando religiosamente estos 3 años, tenemos esta otra LT acelerada, ¿vale? Que sí que estaría pues a puntito de romperse, como es normal, ¿vale? Es imposible que en 3 años, aunque se respete la directriz principal, no se respeten las aceleradas. Estaría bueno, si no esto sería pues un rock and roll, ¿vale? Por lo tanto, sube y en los pullbacks la rompe para caer de nuevo, como estamos viendo, en la LT, ¿vale? Fijaros cómo esto lo ha hecho en un montón de ocasiones. Y es una buena estrategia también para el S&P, ¿vale? Fijaros cómo que cada vez que rompe la acelerada, busca la directriz principal, ¿vale? Rompe la acelerada, busca la directriz principal, ¿vale? En este caso, si rompe la acelerada, podría de nuevo buscar la directriz principal, ¿vale? Aquí hay dos operaciones. Una, el cortos, ¿vale? Hasta la directriz principal. Cuidado porque aunque iniciéis un corto, recordad que estamos en una tendencia alcista con máximos crecientes y mínimos decrecientes. Por lo tanto, no vayáis contra tendencia pensando que de repente se va a mover 7.000 pips, ¿vale? 7.000 puntos, ¿vale? Lo mismo en este movimiento y en este. Y luego, cada vez que testea el directriz principal, buena oportunidad para ponernos largos de nuevo, buscando por lo menos pues, o el testeo del nuevo máximo o incluso esperando un poquito más de valor. Vemos que cada vez que el precio realiza un nuevo máximo, pues no estamos teniendo movimientos muy fuertes de breakout, pero bueno, suficientes. Vemos que los movimientos están siendo despacitos, lentos, pero seguros. Muy bien, chicos, bueno, pues con esto vamos a ir finalizando. Vamos a ver cómo tenemos el calendario macro para esta semana, para este fin de semana, y lo tenemos bien, ¿vale? Entonces, además, debido a la poca volatilidad que estamos teniendo, yo pienso que no vais a tener ningún problema en todos los que estéis en swing trading, seguir dejando las posiciones abiertas durante este fin de semana, ¿vale? En principio no hay ningún evento de riesgo. Otra cosa es que recordar cuidado, porque siempre podríamos tener alguna pequeñita sorpresa, ¿vale? Recordad que la semana que viene, perdón, no voy a estar con vosotros ni el lunes, ni el martes, ni lo más seguro que el miércoles, ¿vale? El lunes estoy haciendo un curso VIP con la gente de Markets en Valencia y el martes estoy en Barcelona realizando un 1-to-4, ¿vale? Con lo cual, lunes y martes seguro que no, miércoles probablemente no tampoco porque me encuentro de viaje. Así que nos vemos con total seguridad el próximo jueves y quizás igual incluso también el miércoles en alguno de los dos webinars, ¿vale? Mientras tanto, podéis ver un montón de webinars educativos en nuestra página web de fxforliving.com. En la sección del blog están todos los últimos o, si no, también en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Así que un abrazo a todos, que paséis un buen fin de semana de verano
descansar. Si alguien ha tenido una mala semana, pues el lunes es un nuevo día, no hay que hacer un trading vengativo, descansar el fin de semana, analizar un poco igual el sábado a la mañana o el domingo a la mañana un ratito por qué has hecho lo que has hecho, ¿vale? Vigila tu diario de trading y a por todas de nuevo el lunes que viene, pero cuidado, sin venganza, ¿vale? Así que un abrazo y nos vemos. Hasta ahora. La diferencia que estáis preguntando varios en la media, entre la media simple de 200 y 200, lo explico con muchísimo detalle en el webinar que está además grabado de medias móviles que podéis ver en el blog, ¿vale? En FX for a Living, en el blog o en nuestro canal de YouTube. Un abrazo, hasta ahora.